Porque en este momento tenemos en el estudio una invitada muy especial que Ya. nos va a hablar sobre el miedo y la ansiedad. Ahora que está tan de moda Sí, intensamente. ahora que estamos en ese tema, porque miedo y ansiedad en la película se llevaron bien. Sí, ¿no? Se caían bien, era como, Ve, sí, sí, hola. hola bebé, ¿cómo estás? Sí, sí. Y qué mejor que la psicóloga Rocío Vargas para contarnos sobre todo el tema. Buenos días, mi Rosy. Buenos días, chicos, ¿qué tal? Contenta de estar aquí con ustedes. ¿Cómo está? Bienvenida al de la noche, tu primera Bienvenida. vez en el de la Sí, noche. es la primera vez, estoy nerviosa a ver Sí. cómo va a ser acá. Sí, bueno, y precisamente por eso la temática estar así como Así oscurito, ¿no? muy, Es verdad, muy es penumbra, verdad. muy chévere porque estamos en el de la noche, pero Por a lo las 10:28 de la mañana. Mira, qué curioso, todo inusual. Ya. ¿Cómo se manifiesta todo lo que es el tema de la ansiedad y va Y el ligado al miedo. miedo? Ajá. Quiero primero como diferenciar un poco que a pesar de que tienen rasgos muy similares el miedo y la ansiedad, no son exactamente lo mismo, ¿no? Sino que se diferencian en el sentido de que el miedo es una reacción completamente normal, que a nivel cultural no hay diferencias, que todas las personas tenemos, como hablo yo de las aplicaciones en el móvil, tenemos instalado el miedo como cualquier otra emoción, como la alegría, como la tristeza. Entonces el miedo es algo completamente natural. Y muchas personas a veces te dicen no hay que tener miedo a nada en la vida. Y ya que hablabas tú de intensamente, es verdad que en la película muestran de forma muy bonita que el miedo tiene una utilidad práctica que es precautelar tu vida, Sí. hacerte sentir seguro, tranquilo, mirar los riesgos. Entonces es una forma de cuidarte. El miedo no es un problema, el problema es la intensidad o la frecuencia. Cuando la intensidad es muy fuerte, lo que hace es bloquearte. De otra manera, si la intensidad es normal, el miedo lo que hace es precautelar tu vida. Si tú ves una situación de peligro, decir, cuidado, mira por dónde vas. Si tú ves el semáforo en rojo, oye, me atropellan, no cruzo. Si tú estás en un sitio donde hay un peligro real o imaginario, hay un león suelto, vas a correr. Entonces la primera conducta asociada al miedo es o bien la huida o bien en una intensidad muy fuerte el bloquearse. Ahí es cuando puede haber un problema, ¿no? Pero es verdad que el miedo no es algo patológico, no es algo malo, es algo que, una emoción más en nuestra vida que tiene una utilidad básica, práctica e importante, mientras que la ansiedad ya es una patología. Antes de que Sí. pasemos a la ansiedad, Doc, Ajá. y hacerle la pregunta para Ajá. enlazarlo de una vez con el tema que tenemos hoy, ¿es el miedo el que nos hace decir no de una segunda oportunidad porque puede llegar a pasar algo? ¿O es el miedo que nos ayuda a decir, tal vez te doy la segunda oportunidad, pero hey, Ujú, ujú. Bueno, primero hay que analizar muchas cosas, ¿no? O sea, las segundas oportunidades se pueden dar en un momento en el que depende mucho de la edad, de la madurez, de la perspectiva de la vida, del tipo de pensamientos, de los límites que tengamos en nuestra vida. Hay personas que tienen un límite muy claro y decir yo no perdono nunca una infidelidad, otras personas que dicen mira, yo sí la perdonaría, me he encontrado en esa situación y creo que se puede volver a confiar. Es una cuestión muy personal, pero yo digo que a veces hay que hacer las cosas con miedo. Tú puedes tener miedo de ciertas cosas, pero hay que hacerlas a pesar del miedo, que no sea un freno para tomar decisiones. ya. Pero claro, tomar una decisión tan importante como esa tiene una multitud de factores, ¿no? Está el tema de la confianza, que se puede ver quebrantada. Imagínate una persona que ya es desconfiada de por sí y le pasa esto, pues va a ser muy difícil que vuelva a confiar. Por ejemplo, otra persona que ya ha vivido experiencias similares o que ya tiene experiencia en eso, o que tiene un pensamiento más laxo y decir, y además que no es lo mismo el tema de las segundas oportunidades, una infidelidad ocasional que una infidelidad de manera frecuente, que tener una doble vida prácticamente. No puede verse igual, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, tener una infidelidad única, una persona, una ocasión, a establecerlo como tu rutina y parte de tu vida, como tener relaciones paralelas siempre o tener rollos siempre independientemente de tu pareja a lo largo de tu vida. O sea, habría que evaluar una infidelidad de una persona que ha cometido un día puntual y te lo dice y te lo cuenta y es sincero contigo, habría que evaluarlo. Alguien que, por ejemplo, su forma de vivenciar las relaciones es siempre tener rollitos aparte de tener su pareja estable. Oye, ¿hay posibilidad de que eso cambie? O sea, cuando hablamos del tema de segundas oportunidades también barajemos esto. Las infidelidades no son iguales. Hay personas que, por ejemplo, tienen una doble vida, tienen la esposa y los hijos Uy, y pero aparte tienen una pareja que tienen, una relación paralela que igual tienen 8 años con ella.
O 10 años. Entonces, claro, hay que barajar muchas cosas porque para eso ha tenido que mentirte durante 8 años seguidos. ¿Tú eres capaz de perdonar 8 años seguidos de mentira? Por eso cuando hablamos de segundas oportunidades, pues claro, hay puntitos ahí que yo digo... Pero es que ese ya es campeón, eso ya es otra cosa. Pero es, esos casos es un reales, agravante pero máximo. pasa. Pero tú sabes que esos casos pasa. son reales Sí, y que sí, sí, no, existen. o sea, Y que, por ejemplo, yo he escuchado muchos casos de personas que descubren cuando ya tienen hijos, con otra pareja. Tal cual, una doble vida. Exacto, una doble vida. Entonces, para eso, no es solo perdonar una infidelidad, es perdonar el hecho de que tú me has mentido 10 años de mi vida y que para construir una mentira tienes que construir 20 más. Y así sucesivamente. Entonces, claro, eso es mucho más complicado. Bah, mejor dicho. Sí. Total, Sí, sí, sí. entonces eso con respecto al miedo en las segundas oportunidades. Ahora Sí, sí, sí. la La ansiedad. ansiedad. La ansiedad evidentemente es totalmente distinta. La ansiedad sí que puede ocasionar una sensación de desesperanza, ¿no? Cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad, hay sintomatología física a nivel cognitivo, una persona puede tener sudoraciones, puede tener un nerviosismo, puede tener una falta de poder respirar, de que no puedes respirar en ese momento. A nivel cognitivo puede tener pensamientos catastróficos, o sea, todo lo peor. Normalmente una persona que tiene ansiedad lo que se anticipa es al futuro. Y cuando se anticipa no son con cosas maravillosas como, me voy a ganar la lotería si me compro este número. No, normalmente son con las peores situaciones que pueden suceder. Es decir, una persona que tiene propensión a la ansiedad se imagina el peor escenario del mundo. Todo lo malo que puede pasar. Eso se lo imagina. Y lo vive de esa manera. Entonces, evidentemente, la reacción que va a tener una persona que está viviendo eso va a ser bastante desagradable a nivel emocional y a nivel fisiológico. O sea, palpitaciones, sudoraciones, sentir que te vas a morir, que te va a dar algo, que no puedes respirar más. Y en el caso de la ansiedad, pues sí que es necesario trabajar y modificar pensamientos y en muchos casos llegar a también tomar medicación durante un periodo de tiempo con un especialista. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿no?, entre el miedo y la ansiedad. El miedo, por ejemplo, aparece cuando hay un estímulo presente, o sea, que reacciona en nosotros ocasiona una reacción inmediata. Si yo estoy en un sitio y veo un peligro, un perro que me está ladrando y que se ve un poquito peligroso, voy a ir corriendo. En cambio, la ansiedad es ante situaciones que yo normalmente me imagino. Y que no se pueden controlar, ¿no? Como, No, por como un supuesto poco que no. mostraban en la película también, ¿no? Exacto. Que la chica tenía que ver si la aceptaban o no en el equipo de hockey. Exacto. Entonces ella se pasa toda la noche mirando 8000 posibilidades de cosas que pueden salir mal. Porque ella Exacto. no puede pensar si me van a aceptar, si voy a salir bien, mis amigas y Claro. yo vamos a ser aceptadas, si no, me voy a caer, todo va a estar feo, me van a mirar feo. Se anticipa, ¿ves que se Sí, sí. anticipa a cómo se va a sentir si pasara eso? Y ella lo vive de esa manera, es que ella lo vive de esa forma, o sea, para ella es como una realidad. Entonces, claro, lo que tú dices se anticipa al peor escenario, a cómo me voy a sentir, cómo voy a estar de triste, cómo se me va a acabar el mundo. Y de hecho se ve de forma muy gráfica cuando tiene un ataque ahí de ansiedad, ¿no? Y Sí, mucha sí, gente sí, se ha sí. sentido identificada con esa pequeña escena. Y aparte recomiendo mucho ver a la gente esta película porque está asesorada con psicólogos y psiquiatras de forma muy bonita Buah. y cada emoción de verdad te la muestra. Muy bien estructurada. Muy bien Demasiado. estructurada. O sea, el mensaje es muy claro y te muestra que cada una tiene una utilidad porque Sí. el miedo Todas es son útil, necesarias. la alegría es útil, la tristeza es útil, todas son útiles. A veces la gente por desconocimiento, querer ayudarte, te dice, no hay que tener miedo o no te sientas triste. No, cada emoción hay que vivirla. Si tienes que estar triste, llora. Si tienes miedo en un momento dado, vive ese miedo. Pero no hay que... Reprimirlos, no sé lo que exacto. decían, enfrascarlos. Al final, gastas más energía en querer reprimir una emoción que en vivirla. Bueno. Buah. Entonces, pues eso básicamente, que las personas diferencien un poco entre miedo y ansiedad y que sepan que el miedo es algo completamente normal y natural, pero que la ansiedad se puede convertir evidentemente ya en una patología, en un trastorno, y cuando es muy grave puede generar muchas dificultades, bajas laborales, incapacidades permanentes. Entonces hay personas que vivencian la ansiedad de forma muy dura. Tengo algunas pacientes que tienen una ansiedad
muy, muy, muy fuerte y que están de baja por este tema. Entonces no es un tema superfluo, ni banal, ni superficial, ni tengo un poco de ansiedad. O sea, es diferente el miedo y la ansiedad. Entonces hay que trabajar en este tema y modificar ciertos pensamientos cuando hay una ansiedad que incapacita para tener una vida completamente normal. Vale, Doc. ¿Vale? ¿Y cuándo me doy cuenta que esa ansiedad me va a incapacitar o Ujú. es precisamente por eso, por los síntomas? Sí, los síntomas que se vivencian. Los síntomas que se vivencian. Una persona, pues en un momento dado, por ejemplo, ya no puede respirar. eh, eh, Está en un momento de una ansiedad muy fuerte en la cual ve escenarios catastróficos, está llorando, está ansiosa, no puede respirar, tiene sudoraciones, palpitaciones, y es como un efecto de síntoma físico a nivel cognitivo. O sea, mi corazón palpita muy fuerte, pienso que me voy a morir, que me va a dar un infarto, sigue palpitando así, por lo cual corroboro que me está dando algo, que me está pasando algo, y siempre imaginamos la peor situación. Entonces se retroalimentan la sintomatología fisiológica con los pensamientos, y ahí es cuando tú te das cuenta que están como bailando, ¿no? Tus pensamientos y tu sensación, y cada vez va a peor y de manera más intensa. Y estos pensamientos son como una bolita de nieve. Tú ves que primero se hace pequeñita y luego se van haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y ahí ya la persona no lo puede parar. Entonces, yo ayudo a identificar qué pensamientos generan ansiedad, cómo podemos trabajarlo y cómo podemos pararlo. Y es importante saber que nosotros podemos tener control de nuestros pensamientos. No el 100% del tiempo y no es el objetivo. Pero por lo menos podemos tener un control de nuestros pensamientos y aprender a tener control para que disminuya el nivel de ansiedad. Siempre muestro que los pensamientos son como esa gasolina que le echas a un fueguito que está chiquitito y de pronto se hace así, gigante. Ujú. Entonces, los pensamientos son lo que podemos aprender a controlar, más no las situaciones externas a nuestro alrededor. Total. Eso no lo podemos controlar. Vale. Increíble. Rocío, si quieren agendar alguna cita contigo, si también necesitan aprender a controlar esos pensamientos, Sí. ¿a dónde te pueden llamar? ¿A dónde te pueden escribir? Pues me pueden contactar por Instagram, psicóloga Rocío Vargas, o al WhatsApp 662-348-007. Y bueno, Repítalo, por favor. claro que sí, el Suavecito. 662-348-007. Y nada, agendar una primera cita, conocerme, ver, informarse. Y siempre digo que tienen que sentir a gusto con el psicólogo. Hay mucha gente que me dice, yo no continué terapia porque no me sentía a gusto con el psicólogo. Si no se sienten a gusto con el psicólogo, siempre es importante modificar, cambiar, pedir más opiniones. Pero no se queden sin hacerlo. Es importante tener un vínculo y una conexión. Si en algún momento no se da, también hablarlo. Lo mismo con el psiquiatra, cuando hay medicación, siempre digo que hay que hablar las cosas, comentarlo, porque hay veces las personas le da miedo y elimina la medicación Ya. y fatal. Entonces, nada, contactarme, cualquier cosa que quieran comentarme. Bueno, perfecto. Muchas Muchas gracias. Súper gracias. recomendada la psicóloga Rocío Vargas, hoy que estuvo en el de la noche. Por la mañana.